el volumen muerto de la cuenca, ¿no? Del embalse. Igual está prohibido. Este es un ejemplo de una aplicación de la ecuación universal de pérdida del suelo USLE para la cuenca del río Tolomosa. Dentro de la teoría tenemos que la erosividad es la energía cinética o la fuerza con la que una gota de lluvia viene a disgregar el suelo y a repartirlo en diferentes partículas, ¿no? Se produce un efecto de reacomodo del suelo, de las capas superficiales, producido específicamente por la lluvia. A partir de esto, y con otros factores que colaboran junto con la erosividad, como ser la pendiente del terreno, como ser el factor de cobertura vegetal, el uso de suelo, van a provocar la erosión hídrica. Esta es una erosión provocada netamente por la precipitación, ¿no? Esas imágenes de la fuerza de una gota, la energía cinética, y a lo que se refiere con el reacomodo de las capas superficiales o las partículas de las capas superficiales del suelo, ¿no? Para determinar esa energía cinética, como les decía, existen diferentes ecuaciones, ¿no? Esta energía cinética es, en las ecuaciones nombradas ahí, está en función de la intensidad de la lluvia, ¿no? E viene a ser la energía cinética de un periodo, de un bloque, de un periodo de una tormenta, y la intensidad de ese mismo periodo, es decir, si tenemos un hietograma, algo así, y esta es la intensidad. Este es el valor de la intensidad en ese periodo. Este es el valor de esa intensidad, ¿no? Y este va a ser la energía cinética para este periodo de la tormenta, ¿no? Para ese bloque. El valor de toda de un periodo, esta energía cinética también se lo puede determinar en función de la energía cinética de un periodo y de toda la tormenta, ¿no? Si nosotros sumamos la energía cinética provocada de todos los bloques, de todos estos bloques, vamos a tener la energía cinética total de la tormenta, ¿ya? Además, si determinamos la erosividad, R vamos a determinar con la energía cinética de una tormenta y una tormenta, una intensidad de una tormenta de 30 minutos. Vamos a sumar todos los factores de esta ecuación, donde I es el valor de la intensidad de la lluvia y tenemos la intensidad de una tormenta de 30 minutos, ¿no? B es la cantidad de precipitación que tiene la tormenta, ¿ya? V, perdón. La erosión se produce en tres fases: desprendimiento o arranque, el transporte
Y después es el material removido, ¿no? El transporte del material removido, donde el impacto de las gotas y la disgregación del material es el mecanismo más eficiente de arranque de las partículas, mientras que el transporte se realiza básicamente por medio de los flujos laminares y los flujos concentrados en la superficie, ¿no? Las gotas son las que desprenden el suelo y posteriormente, según la pendiente y el escurrimiento superficial, son transportados a los cauces naturales, ¿no? Para estimar la erosión, tenemos diferentes modelos, como la ecuación universal de pérdida de suelo, la ecuación universal de pérdida de suelo revisada, RUSLE, el proyecto de predicción en la erosión hídrica, WIP, estimador de pérdida de suelos de África del Sur, modelo Morgan, en fin, la ecuación de predicción de la erosión eólica, el sistema de erosión y sedimentación de la Universidad de Griffith, el modelo de erosión europeo. Son diferentes modelos o ecuaciones empíricas para determinar o estimar en sí la pérdida de suelo, ¿no? En una cuenca. Son estimaciones. La que vamos a revisar va a ser la ecuación universal de pérdidas de suelo que presenta los diferentes factores, ¿no? Donde E es la pérdida de suelo media anual en la cuenca, es cuánto pierde el suelo por hectárea, es decir, cuánto pierde el suelo, cuántas toneladas pierde la cuenca por hectárea por año. Es una tasa de pérdida de suelo. R viene a ser la erosividad de la lluvia. K viene a ser la erodabilidad del suelo. El factor de longitud y grado de pendiente, la cobertura vegetal y las prácticas de conservación del suelo, ¿no? Este depende de la tormenta, de la lluvia, un estudio de las intensidades. La erodabilidad va a depender de las características del suelo, de su granulometría. Si R es la agresividad o el factor que las gotas de lluvia vienen a desprender del suelo, este es lo que provoca el desprendimiento. K viene a ser el factor que involucra la resistencia de los suelos, es decir, arcillas consolidadas, qué tipo de resistencia tienen hacia la tormenta, hasta una intensidad de tormenta, o si son suelos arenosos. Entonces depende del tipo de suelo, es que va a haber mayor tasa de erosión. K es el factor que define esa oposición al desprendimiento, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo. La longitud y grado de pendiente es el factor que va a influir en el transporte del sedimento, ¿no? De la erosión y llevar a que se transporte el sedimento, ¿no? Sabemos que pendientes más inclinadas van a provocar escurrimientos superficiales a mayor velocidad, ¿no? Mientras es más la pendiente, la velocidad va a ser mayor. Y si las pendientes son más leves, pues las velocidades serán menores, ¿no? Es decir que el factor de longitud y grado de pendiente, este factor va a influir también en la cantidad de pérdida de suelo, ¿no? Que tenga. Si hay un escurrimiento superficial, la velocidad con la que escurre también va a provocar el desprendimiento de material de suelo en la cuenca, ¿no? Y el factor de cobertura vegetal. Si la longitud y grado de pendiente es el factor que va a aumentar la velocidad y la erosión, la velocidad del flujo y por ende la erosión de los suelos, el factor de cobertura vegetal va a ser la oposición o la protección que va a tener el suelo, ¿no? Si tenemos, digamos, suelos con cobertura vegetal, más allá si tienen
más allá que tengan pendientes elevadas, entonces reduce la velocidad de flujo, ¿no? Tenemos mayor rugosidad, mayor coeficiente de fricción y tenemos un coeficiente de escorrentía mucho menor. Entonces, este vendría a ser la protección que tiene la cobertura vegetal hacia la erosión, ¿no? Además que de las raíces también aportan un grado de protección para evitar el desprendimiento ante las gotas de la energía cinética de las gotas de lluvia, ¿no? Otro de los factores y el último es las prácticas de conservación del suelo, ¿ya? Estas prácticas de conservación del suelo van a ser el factor de la mano del hombre, ¿no? De cómo está usando el suelo y si esos usos que le da son los que contribuyen a la protección de la cuenca, de la pérdida de suelo, o afectan o incrementan la pérdida de suelo y la erosión, ¿no? Una vez que se tiene la tasa de erosión, que es una cantidad de toneladas de pérdida de suelo, que esta es la tasa de erosión, vamos a ver directamente ya, esto estaba en toneladas por hectárea por año, ¿no? Si nosotros tenemos el área de la cuenca a estudiar en hectáreas, bueno, vamos a obtener el resultado de la producción anual de sedimento en toneladas por año, ¿no? ¿Cuánto ha perdido la cuenca en toneladas por año? Esto de aquí, toda esta ecuación, viene a ser un factor de entrega. Quiere decir que esto va a relacionar lo que ha perdido la cuenca, si esta es la cuenca, esta tasa de erosión E es lo que pierde en el suelo, en diferentes partes del suelo, ciertos volúmenes distribuido en toda la cuenca. Y ya el factor de entrega va a relacionar lo que es transportado por medio de los cauces hacia un punto en específico, es decir, para nosotros, nuestro embalse de la presa, ¿no? No todo el suelo que se pierde en la cuenca va a ser transportado anualmente en el embalse. Entonces es una fracción de esa pérdida de suelo. Esta ecuación del factor de entrega, esta ecuación es la ecuación de Vanoni, es la que relaciona la pérdida de suelo en la cuenca con el transporte y lo que llega hacia el embalse, ¿no? Con esta ecuación determinamos lo que llegaría al volumen muerto del embalse a aportar, ¿no? Una vez que tenemos esto, ya podemos estimar el volumen muerto de la cuenca, ¿no? Esta es la erosividad de la lluvia. Vamos a revisar los factores. Hemos dicho que depende de la intensidad de la lluvia y de la duración también. También tenemos la erodibilidad del suelo, que hemos dicho que ese es el factor de oposición al desprendimiento o la disgregación de las partículas superficiales. No es lo mismo que caiga una tormenta en grava, en suelo arcilloso, en suelos arenosos, en suelos comunes o suelos vegetales. No es lo mismo, ¿no? Algunos tienen mayor o menor oposición. El factor de longitud de grado dependiente, hemos dicho que influye en las velocidades del flujo, es decir, esta es una cuenca. Las velocidades del flujo con pendientes más elevadas, obviamente, van a ser mucho mayores y las velocidades van a ser mayores.
El factor de cobertura vegetal, bueno, aquí en las imágenes podemos ver mejor, que si caen gotas en suelos cubiertos con cobertura vegetal densa, bueno, no llegan la energía cinética a disgregar las partículas del suelo, ¿no? En cierta parte. A diferencia que pueden caer en suelos desnudos, ¿no? Donde aquí se puede provocar mayor erosión, ¿no? En este caso aquí la vegetación no es de muy altura, pero es densa, ¿no? Pasa lo contrario, o es un fenómeno a estudiar cuando los árboles son de mayor alturas elevadas. Se ha visto que cuando los árboles son de mayor altura, pongamos así, si caen las gotas y interceptan con la cobertura vegetal, y si estas gotas tienen un diámetro pequeño, lo que pasa en la cobertura vegetal de los árboles grandes, elevados, es que estas gotas se reúnen en las hojas y se convierten en gotas de mayor diámetro. Y cuando caen a la superficie del suelo, ya incrementan su diámetro, lo que quiere decir que incrementan la fuerza y la energía cinética con la que caen. Y si el suelo está desnudo, entonces se tiene mayor energía cinética, ¿no? Eso es lo que se ha podido estudiar en árboles de gran altura, donde tiene un efecto contrario a la protección, ¿no? En este caso, ¿no? Y las prácticas de conservación del suelo, estas prácticas afectan en cómo el ser humano hace uso del suelo, ¿no? Es decir, cuando tenemos los cultivos, unas buenas prácticas de conservación es que estén perpendiculares los surcos hacia la pendiente, ¿no? Si la pendiente del terreno está en este sentido, bueno, que estén perpendiculares. A diferencia de que si la pendiente está en este sentido, aquí podemos ver que las hileras o los surcos están en favor de la pendiente. ¿Esto en qué afecta? Que cuando hay escurrimiento superficial, este escurrimiento baja por los surcos y arrastra mayor cantidad de material y de suelo, ¿no? Es diferente aquí, en que los surcos están en sentido perpendiculares y se reduce el arrastre de material en la escorrentía superficial. Para determinar esto, bueno, primero lo que tienen que hacer es determinar la superficie o delimitar la cuenca, ¿no? Suponemos que esta es la cuenca del estudio. Para determinar la erosión, la erodabilidad del suelo, se tienen que tomar muestras. Pues estas son muestras, puntos de muestras determinadas en la cuenca, dentro de la cuenca, para determinar la estructura del suelo, la textura del suelo, y saber cuál es su factor de erodabilidad del suelo. Para considerar la cobertura vegetal se puede considerar con las imágenes satelitales. Para el factor de longitud y grado pendiente podemos determinarlo en función del modelo digital de elevación. Para determinar la erosividad de la lluvia necesitamos las precipitaciones diarias, precipitaciones mensuales. Es otra opción para determinar la intensidad de la erosividad de la lluvia, precipitaciones mensuales. Entonces, si esta es la ecuación universal del suelo, habíamos dicho que este es el factor de entrega. Esto es lo que relaciona cuánto ha perdido en un año por hectárea, y con el área vamos a tener cuánto pierde toda la cuenca y llega hacia el embalse. Este es un criterio de USDA,
Y ese es el Departamento Agrícola de los Estados Unidos, y esta es la ecuación del autor Vanoni, en la que representa el factor de entrega hacia el embalse, ¿no? En función del área de la cuenca. Son dos criterios a considerar, ambos empíricos. Y tenemos que esta será la metodología, ¿no? Tenemos el área de la cuenca, el volumen de sedimento que va a ser entregado al embalse, la erosividad, la erodibilidad, longitud y grado pendiente, cobertura vegetal y prácticas de conservación. Para la erodibilidad, esta es la ecuación típica propuesta por Wichmann y Smith, donde tenemos los factores el factor de la erodibilidad depende de la cantidad de materia orgánica, el porcentaje de materia orgánica. M viene a ser una representación de la textura del suelo, que está relacionada con esta ecuación de aquí abajo, que es porcentaje de limo más porcentaje de arena muy fina, por 100 menos porcentaje de arcilla, ¿ya? Previamente para esto tenemos que determinar una granulometría y tener el porcentaje de limo, porcentaje de arena y porcentaje de arcilla, ¿no? Es por eso que M representa la textura que tiene el suelo. Ese es el código de la estructura del suelo que tenemos aquí. Y P viene a ser el código de permeabilidad del suelo, ¿ya? Y obviamente ya habíamos nombrado a la materia orgánica, el porcentaje de materia orgánica. Ese porcentaje de materia orgánica se puede determinar en función de tablas de estudio o pruebas de laboratorio, ¿no? Lo ideal es que sean las pruebas de laboratorio las que determinen el porcentaje de materia orgánica, pero existen ecuaciones como las que se ve aquí, que es 1.724 del porcentaje de carbono, ¿no? Esta es una relación de la arcilla y limo y el porcentaje de carbono que tienen los suelos, es decir, relacionar el porcentaje de carbono con la cantidad de arcilla y limo que tienen los suelos. El de la izquierda, este de aquí, es para suelos con surcos, y este es suelos no cultivados, ¿no? Después, una vez que tenemos el porcentaje de materia orgánica, se debe determinar el código de estructura del suelo. Esto va a depender de cuál es el código. Es 1 si es granular muy fina, es 2 si es granular fina, 3 si es granular gruesa y 4 si es bloque laminar masivo, ¿no? Para la permeabilidad existe esta tabla planteada por Manertz, dependiendo de la textura del suelo. Esa textura del suelo nos va a arrojar una relación de la permeabilidad o el código de permeabilidad P que tiene, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, arcilla, código 6, arcillo franco, arcilloso limoso 5, franco arcilloso arenoso 4, franco limoso 3, franco arenoso francoso 2 y arena 1, ¿no? Con estos códigos es el factor P para determinar la erodibilidad. Y como todo hace mención al porcentaje de arcilla y arena y limo, entonces ustedes tienen que hacer de una muestra de suelo, lo que se debe hacer es llevarla al laboratorio y determinar el porcentaje de arena, el porcentaje de limo y el porcentaje de arcilla, ¿ya? Arcilla. Con estos tres factores, ustedes ingresan al triángulo textural. Entro, por ejemplo, determino el porcentaje de limo, el porcentaje de arcilla y el porcentaje de arena, y determino que es un franco arenoso. Con esto entro a las tablas y determino el factor P, y con esto
porcentajes de arena, arcilla y limo, determino el factor M. Y además se puede entrar a la tabla para determinar el porcentaje de carbono. Y una vez que se tiene el porcentaje de carbono, se puede determinar el porcentaje de materia orgánica, ¿no? Entonces, todo parte de la determinación de los porcentajes y de la textura del suelo, ¿no? Y ya cuando estén haciendo la granulometría, uno de los criterios es el que el porcentaje de arena es aquellas partículas que están entre 0.05 a 2 milímetros. El porcentaje de limo es de 0.002 a 0.05 y la arcilla es la menor, a 0.02, ¿no? Con esto determinamos, ¿no? Este sale de la granulometría y de mayormente de la prueba del hidrómetro, ¿no? Para la longitud y grado de pendiente, que es el otro factor dentro de la ecuación USLE, tenemos dos ecuaciones planteadas por Gauss-Meister, donde son para pendientes mayores al 21%, donde LS es el factor de longitud y grado pendiente, L es la longitud de la inclinación y S viene a ser la pendiente en radianes, ¿no? Este es para pendientes menores al 21% y este es para pendientes mayores al 21%. L igualmente es la longitud de inclinación. S es el factor de la inclinación de la pendiente en radianes, ¿no? El ángulo de inclinación. Cuando estén trabajando en ARGIS o en QGIS o en cualquier... Esto viene a ser la longitud de cada píxel y esto la pendiente que tiene ese píxel, ¿no? Para el factor de cobertura vegetal, como es el índice se puede utilizar el índice de vegetación, que va a estimar la calidad y cantidad y desarrollo de la vegetación. Esto en base a la intensidad de radiación de ciertas bandas electromagnéticas que reflejan la vegetación, ¿no? El infrarrojo es el que, la banda del infrarrojo es la que va a determinar el tipo de vegetación que se tiene, ¿no? Y cobertura vegetal. Este es el índice de vegetación, donde tenemos el infrarrojo, la banda del infrarrojo menos el rojo, y el infrarrojo más dividido entre el infrarrojo más el rojo, ¿no? Con esta ecuación vamos a determinar el índice de vegetación. Quiere decir que un dBi mayor representa cobertura sana y densa, y un NDVI menor va a representar suelo seco o desnudo, ¿no? Vegetaciones en mal estado. Es así como esta es una imagen satelital donde vemos el infrarrojo, ¿no? Aquí podemos ver que en realidad el verde no es el verde, sino que generalmente la vegetación se representa con rojo, ¿no? Con el rojo. La reclasificación. Una vez que tenemos el factor de cobertura vegetal o NDVI, tenemos que reclasificarlos para darles valores de cobertura vegetal. Esta es una tabla utilizada por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, donde vamos a tener que, si tiene un 20% de cobertura vegetal, le vamos a asignar un valor de 0,2 para el valor de cobertura vegetal. Si tiene un 40% de cobertura vegetal, vamos a asignar un valor de 0.1, y si tiene 80% de cobertura vegetal, un valor de cobertura vegetal de 0.012, y de 95 a 100, 0.003, ¿no? Noten que si tiene mayor cobertura vegetal, el factor C es menor. ¿Por qué?
porque cuando determinamos la tasa de erosión, tenemos la erosividad, tenemos la erodabilidad, tenemos la longitud y grado dependiente, tenemos las prácticas de conservación y tenemos nos falta aquí, erodabilidad, erosividad, longitud y grado dependiente, prácticas de conservación y ¿cuál es el que falta? Bueno, como este es un valor erodabilidad el que estamos tratando, si este es menor, le dan menor cantidad a la tasa de pérdida de suelo, ¿no? Creo que falta el factor de manejo de cobertura, ¿no? Sí. Pero este es el que estábamos viendo. Gracias, muchas gracias. Este de aquí, el factor de cobertura de erodabilidad, si este es menor, si tenemos una buena cobertura vegetal, el valor de C va a ser menor. Entonces, perdón, este de aquí, justo es este el que estamos viendo. El valor de cobertura vegetal, C, es el que va a ser menor. Es práctica de conservación. Aparte de la práctica de conservación, tenemos la cobertura vegetal. Si la cobertura vegetal es buena, el valor de C va a ser menor. Entonces me va a dar valores de la tasa menores, ¿no? Al igual que el valor de K en la ecuación anteriormente, estos tienen que ser valores menores para si es que el suelo es bueno, ¿no? Si es que el suelo es bueno. Entonces ese es el valor de la cobertura vegetal. Este es un ejemplo de la división de las estaciones. Estas serán las estaciones disponibles. Son valores de las precipitaciones medias mensuales. Una vez que se tiene, bueno, para determinar, bueno, ya hemos visto cómo vamos a determinar el valor K. Hemos visto recientemente el valor C. Ahora podemos ver el valor, también hemos visto el factor de longitud y grado dependiente. Las prácticas de conservación le vamos a asignar en función de la longitud y grado dependiente. Vamos a colocar que supuestamente ya está. Y nos faltaría la erosividad de la lluvia, ¿ya? Para esta erosividad de la lluvia hemos visto que generalmente esto se determina en función de la energía cinética, la intensidad de la lluvia y su volumen, ¿no? La cantidad de lluvia. Pero existe otra opción, es determinar en función del índice modificado de Fournier o el índice de Fournier, ¿ya? Este índice modificado de Fournier, afectado por diferentes factores, me pueden dar un estimado de la erosividad de la lluvia, ¿ya? Estos factores se han determinado para algunas zonas y el índice modificado de Fournier va a depender de qué? De la precipitación mensual, ¿ya? Es así que va a ser, se estudia la precipitación mensual y vamos a ver que esta precipitación mensual no solamente, bueno, actúa no se puede considerar una precipitación media mensual para todo el año. Necesitamos diferenciar en los meses en los que la precipitación es mayor a los meses en los que la precipitación es menor, ¿no? Por ejemplo, en los meses de junio, julio, no existe precipitación, ¿no? Es por eso que aquí no están contempladas. Las precipitaciones son 0. Aquí tenemos enero, tenemos febrero, tenemos marzo, tenemos abril, mayo, y a junio y julio no tenemos, agosto tampoco, septiembre, octubre, noviembre y diciembre tienen
precipitaciones. Estas son la incidencia. Por ejemplo, en enero, este es un estudio para una cuenca, ¿no? Enero tiene el 20% de la precipitación anual, febrero también tiene el 20%, marzo el 17%, abril, bueno, el 4%, mayo el 1%, septiembre el 1%, octubre el 6%, noviembre el 12% y diciembre el 19%, ¿no? En base a esta distribución de la precipitación, se va a analizar la erosividad que tiene, ¿no? La erosividad a nivel mensual. Perdón. Vamos a pasar estas prácticas de conservación, ¿ya? Antes de pasar a la erosividad a detalle, vamos a ver que según la pendiente, como les decía, como la pendiente del terreno en porcentaje, ustedes van a asignar ya sea el factor de prácticas de conservación del suelo para cultivos en fajas o para terrazas o a cultivo a nivel, ¿no? Cuando los cultivos son a nivel. Dependiendo de cómo están los cultivos, asignar en función de la pendiente los valores de prácticas de conservación del suelo. Estas son las prácticas de conservación. Entonces, una vez que se tienen todos los factores, se multiplican y se hacen la erosividad de la tasa de erosión de la lluvia, ¿no? El que nos falta por ver es el de la erosividad a detalle. Esa erosividad, como les decía, se puede relacionar con el índice modificado de Fournier. Este índice modificado de Fournier relaciona la precipitación de cada mes elevado al cuadrado dividido entre la precipitación total y suma todas esas precipitaciones. Entonces, este es el índice modificado de Fournier que nos sirve para determinar la erosividad de la lluvia, ¿no? Otra manera es determinar en función de la intensidad de la lluvia, ¿no? La energía cinética y la intensidad de la lluvia. Existen muchas ecuaciones, como pueden ver, para determinar la energía cinética en función de la intensidad de la lluvia. Este es el índice de Fournier que relaciona la precipitación máxima del año elevado al cuadrado y divide entre la precipitación media anual, ¿no? La precipitación media anual. Eso es para considerar una sola en función del año, pero se ha modificado y se ha hecho que se consideren todas las precipitaciones del año elevado al cuadrado y se divide entre la precipitación media anual, ¿no? Es el modificado de Fournier. Donde existen fórmulas como la de Arnoldus, donde la erosividad es igual a 0.264 del índice modificado de Fournier para elevado al 1.50 para Marruecos y del Instituto de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, donde la erosividad es igual a 2.56, el índice modificado de Fournier a la 1.065, es una zona calibrada para Badajoz. Y bueno, con esto ya podemos determinar la erosividad, ¿no? Y esa erosividad solo para cuestiones de clasificación. Estos son parámetros de la erosividad en megajoules por hectárea por milímetro por hectárea por año. Dependiendo si la cantidad de la erosividad, si tenemos erosividades bajas, muy bajas, bajas, medias, altas, muy altas, ¿no? Eso es lo que se puede relacionar. Si ya tenemos todos los factores, multiplicamos y determinamos la tasa de erosión y la pérdida de suelo anual en la cuenca, ¿no? ¿Alguna consulta?
Esto lo tenemos que hacer o lo tienen que hacer en un software, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que diferenciar dentro de la cuenca las zonas en las que se tienen diferente cobertura vegetal, se tienen diferente precipitación, se tiene diferentes características de la textura del suelo, se tiene diferentes pendientes y esa multiplicación se le hace por los valores de cada píxel, ¿no? Es por eso que no se hace, bueno, no es conveniente hacerlo solamente a nivel promedio total y multiplicar un valor que represente toda la cuenca, ¿no? Tiene que ser valores de cada píxel, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí no está aquí. Vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí. Vamos a ver aquí. ¿No? Este es una cobertura vegetal. Es la cobertura vegetal del suelo, de la cuenca, donde, bueno, cada píxel tiene diferente valor, ¿no? Es decir, reclasificada en 3 rangos y tienen diferentes valores. Entonces, si yo al final multiplico un mapa con otro mapa, ya me va a dar la multiplicación de esos factores. En sí, eso es lo que hacen los sistemas de información geográfica, ¿no? Considerar los datos a nivel espacial, espacializar todos estos niveles, ¿no? Estos mapas son los que se tienen que multiplicar. Por ejemplo, aquí estamos multiplicando la erodibilidad del suelo, valor que tiene cada píxel, por la longitud de grado de pendiente, el valor de la pendiente, el factor de longitud y grado de pendiente, por la cobertura vegetal, el valor de la cobertura vegetal que tenga, el factor de prácticas de conservación del suelo. Entonces, esta multiplicación, aquí le falta el de la erosividad. Aquí tenemos este valor de la erosividad, erodabilidad, vamos a poner en el orden que está. Este es erodabilidad multiplicado por longitud y grado de pendiente, multiplicado por la cobertura vegetal, multiplicado por el factor de prácticas de conservación, y nos falta aquí la erosividad, ¿no? Por la erosividad nos va a generar una tasa de erosión, un mapa. Entonces aquí estamos multiplicando mapas que contienen la información en cada píxel de erodabilidad, longitud y grado pendiente, cobertura vegetal, prácticas de conservación y erosividad, ¿no? Y de esta manera se tiene que estimar por cada zona cuánto de pérdida de suelo tiene cada zona, ¿no? Eso es considerar la distribución espacial de las características de la cuenca, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, esto es para complementar lo del día de ayer, que tuvimos problemas, ¿no? ¿Ya lo tienen instalado en el software de ArcGIS? Sí, La mayoría, ¿quién tuvo problemas? Ya. Inge, solo un problemita Inge, con los videos no se escucha muy bien el momento de sacar la imagen, de hallar los diferentes tipos de mapas para diferentes cobertura del suelo con ArcGIS en los videos que están, no se escucha bien, Inge. Ingeniero. Ya veré de aumentarle el volumen, veré la forma, ¿ya? Para los videos que han grabado ustedes,
o los no he subido todavía, ¿no? Voy a ver si los que he subido se puede escuchar mejor, ¿no? Porque tal vez grabado de lo que han grabado está con menos volumen. Pero les voy a terminar de subir, ¿ya? Por favor, Ya. Entonces, nos vemos el día lunes. Hoy día es feriado. Entonces les dejaré que descansen o estudien, ¿no? gracias. Bueno, nos vemos el lunes. Que tengan un buen día. Bueno, Inge, hasta luego.